Entonces, Arratsaldeon, muy buenas tardes a todas, a todos y bienvenidos a un nuevo directo de TEDx Vitoria-Gasteiz. Yo soy Cristina Juesas, organizadora de TEDx Vitoria-Gasteiz, junto con el equipo que no veis, pero está detrás en bambalinas. Estamos presentando a lo largo de todo el mes de abril y de mayo una serie de eventos en directo en los cuales pues, traemos a personas de actualidad que por uno u otro motivo tienen que ver o tienen mucho que decir en esta situación que estamos todos viviendo. Hoy tenemos el placer de contar con Irache Salcedo. Irache es pediatra de atención primaria en la OSI de Rioja Alavesa. Es, y lo voy a leer porque tengo una memoria horrible y de estas cosas no me acuerdo, la coordinadora del área materno-infantil en el Instituto de Investigación Bioaraba y es miembro del Comité de Ética de Investigación Clínica de Álava, lo cual todo esto me parece ya un currículum bastante importante y el que yo sé que tiene, y no vamos a seguir con él. Bienvenida, Irache. Buenas tardes, Cristina. Más allá de la pandemia en la que todos estamos sufriendo ahora, ¿no? Y en la que, bueno, o por el motivo por el cual estamos todos confinados en nuestras casas, hay otras palabras de las que creo que tienes algo que decirnos. Empezamos por ahí. Sí, bien. Bueno, pues yo estoy aquí para hablaros realmente de la gran epidemia de salud del siglo XXI. No vengo a hablar del coronavirus, no me estoy refiriendo al coronavirus, sino que vengo a hablaros del sobrepeso y la obesidad infantil. Creo que es importante, ¿no?, ponernos en contexto, ¿no? Y para entender la trascendencia del problema, creo que es bueno dar una serie de datos. Desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, pero el rango de edad entre 5 y 19 años se ha multiplicado por 10. En el 2016, el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso. Si traducimos estas cifras, estamos hablando de unos 190 millones de personas. Y el 13% eran obesas, otros 650 millones de personas. ¿Pero qué pasa con los niños? En ese mismo año, en el 2016, 41 millones de niños y niñas menores de 5 años, tenían sobrepeso u obesidad. Y en el rango de edad, entre 5 y 19, eran 340 millones de niños y niñas. Es decir, si hacemos todo el cómputo del 2016, en el 2016 había 2.931 millones de personas en todo el mundo con problemas de exceso de peso. La OMS estima que cada año mueren a causa de problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad 2,8 millones de personas. 2,8 millones de personas son como toda la población de Lituania o como toda la población del País Vasco y Cantabria juntas, todos los años. En ese mismo año, en el 2016, la revista Harvard Medical School publicó un artículo en el que decía que probablemente el ser humano haya llegado a su techo de esperanza de vida. Si no conseguimos revertir y atajar el problema del sobrepeso y la obesidad infantil, es probable que estemos ante la primera generación de la historia que viva menos que sus progenitores. Bueno, pues no sé, pero
a mí, yo oyendo todo esto, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre todo, ¿por qué esta gran epidemia no hace nada más que aumentar? ¿Por qué no estamos siendo capaces de atajar este problema si realmente el ser humano es capaz de conseguir cosas asombrosas, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Bueno, pues quizás sea porque la solución no está en ninguna pastilla, ¿no? O en ninguna vacuna, sino que la solución está en generar cambios de vida, de hábitos de vida a nivel individual y a nivel poblacional, ¿no? Y eso es muchísimo más complicado. Pues como ya has dicho, Cristina, pues yo soy pediatra, ¿no? Pediatra rural, más concretamente pediatra rural, y mi día a día es pasar consulta de atención primaria. Y nosotros en las consultas íbamos observando cómo este problema de sobrepeso y obesidad iba cada vez aumentando más en nuestros pequeños y pequeñas pacientes y que por mucho que intentábamos trabajar con esas familias, pues los resultados no eran buenos. Nos pusimos en marcha, ¿no? Nos pusimos a buscar diferentes enfoques, diferentes manejos en las consultas, nos formamos en distintas estrategias y entonces comenzó a cambiar mi percepción del problema. Aprendí que había que ampliar nuestro campo de visión, habría que ampliar nuestro campo de acción y que era vital trabajar el problema del sobrepeso y la obesidad infantil desde todos sus ángulos y desde todos sus prismas. Había un pilar fundamental que si no se tenía en cuenta, el resultado no iba a ser bueno, no iba a ser el deseado. Y ese pilar es el factor emocional. Factor emocional que acompaña a todas las enfermedades, pero que concretamente en el sobrepeso y la obesidad infantil es un factor crucial. El problema es un problema sumamente complejo, al que no conseguíamos poner freno. Y teníamos un montón de factores que tenemos que solucionar, ¿no? Que teníamos que solucionar. Había que llegar a miles de pacientes de una forma efectiva. Teníamos que ser capaces de dar una respuesta desde la pediatría de atención primaria, desde la base del sistema sanitario. Había que tratar el problema desde toda la complejidad, poniendo énfasis en ese factor emocional tan importante. Había que conseguir que los pacientes y sus familias fijasen los contenidos, lo fijasen de forma máxima. Teníamos que motivar, ser capaces de motivar. Teníamos que conseguir cambios intrafamiliares, ¿no? Bueno, pues había un montón de problemas a solucionar, había mucho que hacer. Bueno, y un día todas estas reflexiones, ¿no? Confluyeron en una forma diferente de abordar el problema. Si lo que hacíamos hasta ahora no funcionaba, ¿no? ¿Por qué no hacer algo totalmente disruptor que consiga generar cambios necesarios, ¿no? En esas familias para atajar el sobrepeso y la obesidad y que facilite el tratamiento de esos pacientes a los profesionales sanitarios que estamos al otro lado de la mesa, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué no vamos a hacer algo que sea creativo, divertido y totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues así nació, ¿no? El germen, así brotó el germen del viaje de Mangels, que es el programa de tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad infantil de Euskadi, que utiliza como herramienta base de aprendizaje un serious game, un videojuego serio para los niños y niñas y otro para los tutores. Un serious game, un videojuego serio que está totalmente integrado con la historia clínica digital del paciente, lo que permite al profesional sanitario monitorizar, controlar e interactuar directamente con el paciente, permitiendo realizar una atención más individualizada y mucho más efectiva. Llevamos 6 años, han sido 6 años de duro e intenso trabajo, de estar en una constante montaña rusa, de muchas risas y de muchas lágrimas también, pero ahora el viaje de Mangels es una gran realidad, gracias al fantástico equipo que tengo detrás, cerca de 70, 80 personas, y es una realidad que espero que pueda empezar a ayudar a miles de familias ya en un futuro cercano. Cuéntame, porque yo recuerdo como si fuera ayer, aquella mañana que nos reunimos, me contaste todo el proyecto y yo estaba tomando notas en mi libretica. Cuéntame, ¿está ya implantado?
¿Está funcionando? ¿Cómo se gestiona esto de los niños juegan, los tutores o los padres juegan? ¿Cómo funciona este videojuego? Bueno, realmente es un serious game prescribible, ¿vale? Es decir, los profesionales sanitarios, tanto enfermería como pediatría de atención primaria de Osakidetza, van a poder prescribir el viaje de Mangolds, de tal forma que en el momento que nosotros prescribamos ese programa, los tutores y los pacientes ya van a poder empezar a jugar en este serious game y van a poder empezar a adquirir los conocimientos que requieren para el cambio. Está todo organizado y diseñado y realizado para poderlo poner en marcha. De hecho, empezábamos, pues la primera, segunda semana de marzo. Y bueno, pues nos ha venido. Sí, teníamos ya los primeros pacientes, todo listo, y nos ha venido el COVID. Entonces, hemos tenido que redistribuir las fuerzas, ¿no? Y ahora estamos todos un poco enfocados en el COVID, pero está todo listo para que podamos empezar. El viaje de Mango se va a empezar de forma paulatina, progresiva, en todas las OSIs, organizaciones de sistemas integrados de Osakidetza, de las 3 provincias, por unos equipos que llamamos equipos impulsores. Es gente que lleva trabajando conmigo en el equipo ya tiempo, que conoce el viaje de Mangos desde hace tiempo, que están totalmente familiarizados con él y que saben manejarlo perfectamente, y serán, yo también, evidentemente, los que pongamos en marcha el programa con los primeros pacientes en cuanto la logística del COVID nos lo permita. Esto no es solo un videojuego, es un programa de tratamiento integral. ¿Qué quiere decir esto? Que es un serious game. El serious game es la herramienta que van a utilizar los tutores y los niños. Cada uno tiene la suya. Van a ir trabajando en forma paralela, simultánea y paralela en temas, porque necesitamos que los cambios se generen a nivel intrafamiliar, ¿vale? El viaje de Mangos no solo va a ayudar a esos niños con problemas de peso, sino que va a ayudar a toda la familia. Va a estar articulado con una serie de consultas presenciales protocolizadas con sus referentes de pediatría, tanto enfermería o pediatría. En las consultas se van a hacer consultas protocolizadas después de cada nivel en el viaje de Mangos, en el videojuego. O sea que es un mix de terapia virtual potenciada con la acción de los profesionales sanitarios. Nos hacen una pregunta desde Facebook, nos la pregunta Edurne Ramón. ¿Es aplicable el programa a niños mayores de edad? Niños mayores. Bueno, el viaje de supongo que quiere decir sí. A los padres de los niños y las madres. Los padres de los niños realmente el viaje de Mangos, como lo que busca es generar cambios intrafamiliares, van a generar esos cambios también en los adultos y en los hermanos más mayores que puedan tener esos niños. Es una pregunta que nos hacen siempre. Nos hacen varias, ¿no? ¿Esto lo van a poder utilizar los adultos? ¿Esto lo van a poder utilizar niños que no tienen exceso de peso, pero son malnutridos, comen fatal, ¿no? Tienen unos hábitos no solo de la alimentación, sino de vida, porque el viaje de Mangos va mucho más allá de la alimentación. Entonces, en principio no hay limitaciones en cuanto al uso con ese tipo, con los niños, por ejemplo, normopesos, pues con hábitos no correctos, ¿no? De momento el límite de edad está puesto en 14 años porque es un programa que está dirigido a pediatría, pero sí que es cierto que como es un programa nuestro, generado por nosotros, creado por nosotros, es fácilmente adaptable y tenemos la potestad de ir viendo las necesidades que vayan surgiendo y adaptarlo a las necesidades. Me interesa de lo que cuentas y de lo que todavía no has contado, ¿cómo está estructurado este viaje de Mangolds? Es decir,
hablas de que por un lado tiene pues, unas pautas de nutrición, de alimentación, pero va más allá con pautas de estilo de vida. Cuéntanos un poco más estas etapas que tiene y cómo es ese viaje. Bueno, el viaje de Mangles está estructurado, ¿no? El Serious Game está estructurado en 13 etapas, ¿no? Es un viaje alrededor del mundo, ¿no? En el que Mangles, el protagonista, ¿no? Pues se embarca en él y en cada etapa pues va a ir aprendiendo una serie de conocimientos que creemos necesarios para generar el cambio de hábito de vida. Esos conocimientos ya hemos dicho que no están solo, no solo son alimentación y nutrición. La obesidad, como he comentado antes, tiene un montón de determinantes que influyen en la generación, en la perpetuación de la misma. Entonces, hay que hablar de alimentación, hay que hablar de actividad física, pero también hay que hablar de emocionalidad, hay que hablar de superación de obstáculos, hay que hablar de autoestima, hay que hablar de bullying, hay que hablar de actitud crítica, de lectura de etiquetas, hay que hablar de muchísimos temas, de publicidad engañosa. Todos esos temas hay que hablarlos, hay que aprender a manejarlos y todo eso lo enseña el viaje de Mangles en esas 13 etapas. Espectacular. Pregunta Ainara Díaz de si habéis hablado con otras comunidades autónomas para exportarlo. Desde Madrid, dice ella. Bueno, en principio, de momento es un programa de Osakidecha. Nosotros, si a otras comunidades autónomas les interesase, pues tendrían que ponerse en contacto con Osakidecha. Cuando los dos creadores de todo esto lo hicimos, ¿no? Creíamos que tenía que estar en un sistema público. Y gracias a Osakidecha está aquí porque creemos que tiene que estar y dar solución a cualquier paciente independientemente de su nivel socioeconómico. Entonces tenía que estar en un sistema público y Osakidecha ha apostado por ello y aquí estamos, ¿no? Si otros organismos de otras comunidades consideran que el viaje de Mangles les puede ayudar, se tendrían que poner en contacto con y hablar. Fenomenal, seguro que sí. Tenemos alguna pregunta que nos ha ido llegando a lo largo de esta semana. Evidentemente tiene parte de relación, lógicamente, con esta época de confinamiento. Una, por ejemplo, ¿cómo crees que ha influido, que está influyendo, porque esto todavía no se ha acabado del todo, el confinamiento en niños y niñas para seguir las pautas de buena alimentación y de hacer ejercicio? Bueno, pues lo presumible es que no haya ayudado mucho, ¿no? O sea, tanto en alimentación como en actividad física, pues habrá habido muchos desfases y, bueno, de hecho nosotros en las consultas ahora, las pocas presenciales que estamos teniendo, ya estamos detectando, ¿no? Que sí que ya está habiendo aumento de exceso de peso. Lo ideal será hacer un estudio y medirlo bien después, pero seguro que no ha afectado de forma positiva. Bueno, se estaba calculando, ¿no?, que en los adultos eso iba a ser entre 2 y 5 kilos. A ver, me imagino que no será la misma proporción en los niños, pero claro, los adultos que han estado confinados, si no han modificado sus hábitos, ¿no? En niños yo alguno ya de 2 kilos ya he tenido también, ¿eh? O sea, en las últimas semanas. O sea que, bueno, que habrá que estudiarlo, habrá que verlo, porque, bueno, sí, hay que medirlo. Ya. Nos pregunta Stroken, ¿toman parte activa los padres en el viaje de Mangles? Creo que es difícil luchar contra la obesidad infantil cuando los padres, madres dan cereales de desayuno ultrazucarados, etcétera, etcétera, ¿no? Total. No. Aquí hay 3 pilares. Dime, sí, Cristina. No, iba a decir que que más allá de un videojuego, es decir, un niño puede resultar más sencillo que entre en la dinámica de un videojuego, pero ¿cómo conseguís o cómo pretendéis conseguir, ¿no?, que también entren los padres y las madres a jugar, ¿no? Porque al final no solo implica, por lo que estoy escuchando, ¿no?, cambiar los hábitos de los menores, sino que también implica cambiar muchas veces los hábitos familiares, seguramente. Sí, no, eso es lo que pretende, ¿no? Son 2 Serious Game realmente. Uno que va dirigido a los niños y otro que va dirigido a los padres. Y el niño tiene que trabajar con su Serious Game y el padre tiene que trabajar con su Serious Game de forma paralela. De hecho, los 2 Serious Game interaccionan de forma bidireccional.
de tal forma que el niño sabe cómo va el padre y el padre sabe cómo va su hijo. De hecho, el niño consigue más cosas si el padre va, más estrellas si el padre va realizando progresivamente el Serious Game. Además, muchos de los retos que se les proponen tanto a los niños como a los padres son colaborativos entre los dos. Por tanto, se está buscando la interacción constante. Luego también, ¿cómo vamos a conseguirlo también? Pues bueno, una potencia muy grande que tenemos es que al estar integrado con la historia clínica digital, el profesional sanitario va a poder ver, ¿no? Controlar y ver cómo ha ido esa familia desde la consulta anterior hasta la consulta que pueda tener ahora en la evolución del programa. Y va a poder ver en qué ítems o en qué aspectos necesitan más refuerzo y qué aspectos necesitan menos refuerzo. Antes de enfrentarse al paciente otra vez en la consulta. Es decir, vamos a poder prepararnos esa consulta presencial de una forma muchísimo más dirigida y especializada para ese paciente y completamente para esa familia. Por tanto, bueno, pues creemos que la interacción es lo que va a marcar que se suban al carro. Está claro que si el padre no quiere, si la familia no quiere, no va a ser posible, pero ni en esto ni en ninguna otra intervención. Ya. Otra de las preguntas que nos ha llegado esta semana es: después del previsible repunte de obesidad o de sobrepeso con el confinamiento, ¿qué actividades de promoción de la salud deberíamos llevar a cabo para revertir esta tendencia? ¿Alguna campañas? ¿Crees que solo con campañas va a ser suficiente? No. La promoción de salud es algo muy complejo, muy global. Estamos hablando ya de salud pública. A mí se me ocurren miles de posibilidades, ¿no? de actividades de promoción de salud, pero lo que está claro es que hay que tomar el toro por los cuernos y hay que actuar desde todas las líneas de trabajo necesarias para generar una sociedad saludable. Es decir, tenemos que trabajar sanidad, pero tenemos que trabajar junto con educación, junto con servicios sociales, junto con ayuntamientos, junto con la política para que nos den soporte de legislaciones para que podamos tener un camino común para generar esos cambios en la sociedad y que generemos una sociedad saludable. Promoción de salud, actividades de promoción de salud pueden ser miles, pero lo que funciona es la coordinación entre todos los agentes que tenemos que decir en un problema de salud, ¿no? Y en cuanto a la obesidad infantil, somos muchos los agentes que tenemos que aportar y coordinarnos por ese objetivo común. Ya. Bueno, de hecho, aquí hay una pregunta que te la voy a hacer. Podría quitarle el apellido, pero en realidad ha estado en las noticias durante estas semanas pasadas, ¿no? ¿Qué opinas de los menús de Madrid a las familias desfavorecidas? Cuando digo Madrid, Madrid, insisto, no por Madrid, sino porque, bueno, pues ha estado en las noticias y todos somos conocedores de... A mí me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto hacia estas familias, hacia cualquier familia. Creo que los gobernantes, la salud pública, los gobiernos, ¿no? Tienen que garantizar la salud de la población y ofreciendo alimentos que sabemos que su consumo reiterado perjudica la salud. Yo creo que que estamos, bueno, iba a decir insultando, ¿no? Pero vamos, es muy poco respetuoso, ¿no? A mí me parece atroz. Tenemos una pregunta que nos llega por Facebook de Davinia Cotan. Hace 40 años nos alimentábamos mejor, que la voy a unir a una de Javier Fernández que nos ha llegado durante la semana, que es ¿cómo volvemos a comer sano y limpio? Si es que ahora no estamos comiendo sano y limpio. Pero, bueno. Sí, sin ninguna duda, hace 40 años nos alimentábamos mejor, sin ninguna duda. Comíamos más comida, de verdad, y no productos comestibles, que les llamo yo a veces, ¿no?
Eh, bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para que intentar llevar esa alimentación saludable un poco todos, ¿no? En este mundo de pasillos llenos en los supermercados de alimentos ultraprocesados, ¿no? Bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Pero a mí hay una que me gusta mucho y que en la consulta suele funcionar mucho, ¿no? Que es un formato muy visual que se llama el plato saludable. No sé si lo conocéis. El plato saludable fue diseñado por la Universidad de Harvard y es un modelo gráfico a modo de plato. Lo tengo por aquí, no sé si se verá, así. Esto se puede buscar en la página web del Departamento de Salud y de Osakidetza y tal, que a modo gráfico nos dice perfectamente las proporciones que deberíamos de los diferentes alimentos que deberíamos comer en una comida normal, ¿vale? Es una forma muy sencilla y muy gráfica y que concretamente, por ejemplo, los niños la interiorizan muy fácil. Además, nosotros tenemos la suerte aquí en Osakidetza que eh, tenemos recursos eh, gráficos para poder darles en la consulta a los niños y que lo puedan llevar a casa e interiorizar bien este formato, ¿no? Pero es muy gráfico y es muy útil, ¿eh? Suele valer y lo interiorizan fantástico. Pero no es para los niños solo, esto es para todo el mundo, ¿eh? El plato de No sé si he Harvard. respondido más o menos. El Sí, plato de yo Harvard, creo sí. que has Eh, respondido más o menos. eh, Más allá de la... así. Sí, sí. Tenemos, bueno, relacionadas, yo más o menos hilando unas preguntas con otras. ¿Por qué crees o por qué no hay más presión legislativa a los suministradores de alimentación, sobre todo de alimentación infantil, para reducir o al menos alertar del consumo de azúcar en la mayoría de productos elaborados? Porque muchas veces, no lo que decías antes, el tema de legislación, sobre todo de publicidad engañosa, estamos comprando productos que creemos que son lo más sano, cuando en realidad tienen más azúcar que el azúcar. Sí, 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 tiene más azúcar que el azúcar casi, sí. Sí, bueno, pues no lo sé, bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Porque el lobby de la industria alimentaria es un lobby muy potente, ¿no? Necesitamos esas políticas valientes que nos apoyen y nos ayuden, ¿no? A todos los que estamos trabajando en esta lucha, ¿no? Y que ayuden y protejan a los pacientes, a los consumidores, ¿no? Hoy en día a veces es complicadísimo, casi hay que hacer un máster para saber leer determinadas etiquetas nutricionales. Yo no sé si conocéis el caso de Chile y si no lo conocéis, os insto a que investiguéis y buceéis en la red para empaparos de él, ¿no? Allí hubo una política sanitaria valiente en cuanto a poner unos límites en cantidades de azúcares, grasa insana y sal de los productos. Y era muy sencillo. A partir de esos límites, si ese producto se pasaba, pues no podía tener, por ejemplo, una carátula atractiva. Si esos cereales del desayuno se pasaban en azúcares, por ejemplo, sobre el límite que había puesto esa ley, esa caja de cereales del desayuno tenía que ser anodina. No podía estar llena de dibujitos ni ser nada atractivo. Ah, Tenía que estar en los estantes de abajo, en los estantes de abajo de los supermercados. Bueno, pues ahora se está evaluando ese tipo de medida y parece ser que los resultados preliminares son muy buenos. De hecho, tú si consumes un refresco de naranja de una marca muy concreta fabricada en Chile, tiene muchísima menos cantidad de azúcar que ese mismo refresco de esa misma marca en España. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido adaptarse a la legislación. Entonces han bajado muchísimo los niveles de azúcares añadidos, de grasas insanas, de sal. Eso lo ha conseguido una legislación valiente. Necesitamos algo así. ya, no, desde luego. Seguimos con las preguntas. Nos dice Inés Cibrián, ¿qué medidas se podrán tomar para los niños o para ayudar a los niños en situaciones de exclusión social que con el coronavirus se han quedado más excluidos todavía a nivel nutricional, a nivel económico, a nivel de estudios incluso? ¿Crees Sí, que bueno, esto hay algo que podamos hacer?
Bueno, lo primero es un poco parecido a lo de la contestación, va a ser parecida un poco a la de la promoción de salud, ¿no? O sea, tenemos que unir fuerzas, ¿no? Todos los agentes que tenemos que decir aquí y poner todos los recursos necesarios para ayudarles, ¿no? A esas familias. Aquí es un trabajo grandísimo de coordinación de todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel ayuntamientos, a nivel sanidad, a nivel educación, ¿no? Y esos son recursos y hay que ponerlos. Recursos y recursos coordinados. Recursos coordinados. Me parece como, como ciencia ficción a veces. Que en realidad, cuando hacen falta coordinarse, pues a la vista está que se logra la coordinación, aunque Sí, sea difícil, ¿no? Tenemos también, cómo no, y por supuesto, preguntas que van un poco más allá de lo que es la nutrición. De momento por Facebook no nos está llegando alguna pregunta más, pero os animo a que nos sigáis ya haciendo llegar preguntas. Y tengo un par de preguntas bastante interesantes sobre pediatría en general. Me parece interesante hacértelas porque, bueno, pues ya que te tenemos aquí, pues vamos a aprovechar, ¿no? Eh, Nos pregunta Lourdes, la atención primaria parece cenicienta frente al hospitalocentrismo, a pesar de todo el trabajo y esfuerzos que los profesionales que estáis en atención primaria lleváis a cabo cada día, ¿no? ¿En qué aspectos crees que tendría que cambiar y mejorar la atención primaria para optimizar la cobertura a la población, sobre todo a partir de la crisis del COVID? ¿Y en qué aspectos crees que deberían hacer hincapié las instituciones para lograrlo? Y si quieres te lo bueno, repito porque es un pues poco larga, ¿eh? sí, bueno, voy a ver si voy contestando por partes. Estoy de acuerdo Vale. con Lourdes, total. O sea, yo soy pediatra de atención primaria y soy pediatra de atención primaria rural y de vocación. Entonces, creo en la atención primaria. La atención primaria es la gran cenicienta, ¿no? De la sanidad. Pero la sanidad es uno de los grandes pilares, ¿no? De nuestro estado de bienestar. Pues la gente tiene que entender que la atención primaria es el gran pilar sobre el que se sustenta nuestra sanidad. Si la atención primaria falla, todo se cae. La atención primaria no solo diagnostica, no solo cura muchas de las enfermedades, sino que articula muchos de los tratamientos y curaciones que hay que derivar al hospital, ¿no? Pero es que la atención primaria aparte es capaz de generar salud. Por tanto, es el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario y de todos los sistemas sanitarios. Y sistema sanitario que tiene una atención sanitaria débil, sistema sanitario que es un sistema sanitario débil y que sus indicadores de salud son malos. Es la gran cenicienta. Yo creo que las instituciones tienen que apostar claramente por la atención primaria y se apuesta con recursos. Recursos. ¿Y cuáles son los recursos que necesitamos en la atención primaria? Personas. Necesitamos personal, más personal. Y necesitamos tecnología. Y necesitamos poder realizar determinadas pruebas que ahora, por ejemplo, no podemos hacer. Necesitamos recursos, fundamentalmente personales. Y luego la atención primaria ha dado un gran ejemplo en esta epidemia de COVID. La atención primaria que conocíamos hace 2 meses no tiene nada que ver con la atención primaria que estamos realizando ahora. Ha tenido una capacidad de adaptación brutal. Y estamos aprendiendo muchas cosas que van a hacer que la atención primaria que nos llegue sea totalmente diferente a la que conocíamos y va a ser una atención primaria mucho mejor y tenemos que aprovechar ese tirón. Por ejemplo, ahora resolvemos de forma telemática muchas actuaciones que antes requerían o hacían que el paciente se desplazase hasta de nosotros. Hemos aprendido a desburocratizarnos mucho. Simplemente, por ejemplo, con los partes de baja, como los estamos gestionando ahora. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo y que han venido para quedarse, pero se tienen que quedar mejorando y, evidentemente, dotándonos de recursos. Y realmente hay que tener una cosa muy clara. La atención primaria va a ser la que va a detectar si va a haber nuevos brotes, la atención primaria va a ser la que va a detectar cómo está la inmunidad de grupo, la atención primaria va a ser la que va a detectar esos primeros casos, cómo va a controlar esos contactos
estrechos de esos primeros casos. O sea, ahora todo va a pivotar casi a raíz alrededor de la atención primaria. Por tanto, cuidemos la atención primaria y reforcemos la atención primaria porque es lo que nos da realmente la calidad de la sanidad que tenemos. Me apetece aplaudirte. Yo creo que todo el mundo en su casa tiene que estar aplaudiendo por el pedazo de frase que nos acabas de decir. O sea, nos estás dejando unos titulares. Atención primaria y enfermedad y crónicos, ¿no? Que fue o es otra de las apuestas de Osakidetza, ya hace unos años que se puso en marcha, ¿no? Porque parece que precisamente son los crónicos, entre los cuales, bueno, por supuesto no los niños todavía, pero bueno, si los niños obesos crecen y siguen siendo obesos, pues al final eso no deja de ser una afección crónica o semicrónica, y al final han sido los grandes perjudicados, no me gusta la palabra, o los grandes afectados por el COVID, ¿no? Tenemos unas preguntas. Ainara desde Facebook nos dice: aparte de la alimentación en casa, ¿habéis pensado cómo podría llegar este programa a los comedores escolares? Vale. Si alguna vez se vuelve al comedor escolar. Bueno, los comedores escolares... Vamos a pensar que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que llegaremos a una normalidad diferente, pero llegaremos, ¿no? Digo yo. Espero. Bueno, luego nos cuentas eso de la normalidad diferente un poco. Nos interesa. Bueno, los comedores escolares es una línea de trabajo de esas muchas que te digo que hay que trabajar, ¿no?, contra el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? El viaje de Mangos tiene su cabida y puede tener su cabida en educación. Es una idea que tenemos, ¿no?, futura, de probabilidades de adaptación al sistema educativo. Pero de momento tenemos que empezar por donde tenemos que empezar, ¿vale? Llevamos 6 años con este gran proyecto, que ahora ya las adaptaciones van a ser muchísimo más sencillas si hay que hacerlas, ¿no? Tanto si tenemos que hacerlas hacia arriba en edad, ¿no? Pacientes adultos o si hay que hacerlos adaptado a otros ámbitos, ¿no? Es un área muy importante de trabajo, educación, y los comedores escolares es un área que también hay que trabajar, y se está trabajando, pero ahora de momento el viaje de Mangos tenemos que focalizar ahora nuestras fuerzas en ayudar a estas y en ponerlo en marcha y en ayudar a estas familias, ¿no?, que lo necesitan como llover, ¿no? Y luego es muy probable que pueda haber extensiones y adaptaciones. Habrá que ir viendo cómo vamos, pero vamos, nosotros estamos abiertos. Stroken está decidido o decidida a ponerte en apuros hoy. Y dice: no me gustaría hacer preguntas comprometidas, pero ¿no sería clave en atención primaria el papel y la amplia presencia de nutricionistas? Los nutricionistas tienen que estar más presentes en la sanidad, sin ninguna duda. No, vamos, tienen un papel, tenemos una carencia de ese perfil, como tenemos carencias de otros perfiles. Creo que es una apuesta que hay que hacer. No sé dónde tienen que estar, no es mi labor decidirlo, ni soy experta en esto, ¿no? Pero sí que creo que tienen que tener muchísimo más papel en sanidad, que tiene que haber una organización dentro del sistema donde estén ellos trabajando y que nos ayuden a todos. La atención primaria es la puerta, nosotros nos van a llegar todos, pero sí que es cierto que va a haber pacientes en los que nosotros podamos trabajar con ellos y obtener resultados, pero va a haber otros en los que van a necesitar muchísima más potencia, que nosotros no se le vamos a poder dar. Y ahí tienen que estar los nutricionistas. Y tenemos que tenerlos, así como más psicólogos también. Bueno, yo creo que hay una serie de perfiles profesionales que
que les necesitamos, que estén también extendidos dentro de nuestro sistema. Somos todos Tú ahí lo compañeros y dejas. todos vamos a sumar, y vamos Está claro. a ayudar, ¿no? A obtener mejores resultados. Uh-huh. Te voy a preguntar un poco ahora por futurología. Así, futurología. Estamos desconfinándonos, los padres y las madres estamos preocupados pues, por nuestros hijos. Evidentemente, el rango que abarca la pediatría, que es desde el nacimiento hasta los 14 años, es un rango muy variopinto, porque no son las mismas necesidades las que tiene un bebé de 3 meses que las que tiene un niño de 2 años, o las que tiene un adolescente de 13. Danos consejos varios para el desconfinamiento. ¿Cómo hacemos para que no toquen las cosas que no deben tocar? ¿Cómo inculcarles ese lávate las manos, ten cuidado, llévate un alcohol, un hidrogel en el bolsillo? No sé. Creo que con los de 13 será más sencillo, ¿no? Pero aún así es complicado. Yo creo que explicando, hablando, educando, la educación es la clave de todo, ¿no? Y explicándoles, adaptándonos a los niveles de entendimiento de cada etapa, ¿no? Los niños son muy capaces de interiorizar y de aprender cuando tú eres capaz de explicárselo a su nivel, ¿eh? Entonces, yo creo que es hablando, explicando y empatizando mucho también con ellos, porque realmente nuestra realidad es muy diferente. Las necesidades que tenemos nosotros son muy diferentes a las que ellos tienen, ¿no? Nosotros somos capaces de inhibirnos más, somos adultos y nos han enseñado a podernos, a saber inhibirnos, a saber controlarnos. Niños más pequeños eso es muy difícil y en niños muy pequeños pues tenemos que ser los padres la parte activa, ¿no? Pero en la gran mayoría de los niños lo importante es hablarles, educarles y explicarles el por qué. No, lávate las manos, no, explícales por qué. Cuando tú le explicas bien a un niño por qué, pues lo acaban interiorizando. Los niños aprenden mucho, muchísimo y son muy capaces de muchísimo más de lo que nos creemos los adultos. Guantes, mascarillas. La OMS no recomienda el uso generalizado de mascarillas y sin embargo salimos a la calle con mascarillas, algunos, otros no. Transporte público sí, en espacios cerrados también, o no, o sí, o no. Cuéntanos, guantes y mascarillas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Y para los niños? Vale, lavados de manos y distancia social. Lavado de manos y distancia social. O sea, eso es lo que realmente es efectivo. A mí los guantes me dan mucho miedo. Explico. Los guantes generan una falsa seguridad. Mucha gente se pone los guantes y se olvida que yo toco con esa mano, vale, enfundada en un guante, pero me la puedo llevar también a mi cara, a mis ojos. Entonces, generan una falsa seguridad. No te exime de lavarte, ¿vale? Mascarilla cuando no podemos garantizar esa distancia social, ¿vale? Yo creo que esa es mi opinión, ¿eh? Y bueno, la distancia social es la clave. La distancia social es la clave. Yo entiendo que en una zona rural la distancia social es muchísimo más fácil de mantener y en una zona urbana es muchísimo más complicada. Entonces, pues bueno, si no se puede garantizar esa distancia social, pues habrá que usar mascarilla. Pero sobre todo, lavado de manos y distancia social, 2 metros de distancia. Que somos muy tocones, en nuestra sociedad. Somos muy, bueno, me pasó ayer, antes de ayer. Vamos, yo he cumplido el confinamiento a rajatabla. He salido en todos los 57 días que llevo confinada. Bueno, ya desde que nos dejan salir a dar paseos, pues obviamente salgo a dar paseos, pero había salido 2 veces a comprar el pan. El otro día que salí a dar un paseo me encontré con alguien que fue maravilloso y les tenía a 2 metros y era como, estábamos tan efusivos como si estuviéramos abrazándonos, como si no nos hubiéramos visto en meses, ¿no? Pero claro, no es una preocupación solo mía, entiendo que es una preocupación de todo el mundo.
que cuando sales a dar paseos, como salimos todos a las mismas horas, pues la verdad es que a veces, bueno, parece que vamos un poquito en romería. Estamos Sí, sí, todos a las mismas horas paseando por los mismos sitios porque básicamente es la calle, y tenemos un radio de 1 kilómetro alrededor de de un nuestra casa, kilómetro. ¿no? Lo mismo los niños con pequeñitos, pues tienen que ir de la mano de sus padres, etcétera, pero claro, también necesitan ese desfogue, ¿no? Salir corriendo. Eh, Sí, ¿Cómo hacemos? no es, Yo sé no que a es, veces no los es- pediatras sois un poco el paño de lágrimas de los padres, pero bueno, es así un poco. Sí, bueno, pues ya, pues lo que te decía, ¿no? En la zona urbana es mucho más complejo. Hay que buscar en tu radio de acción, ¿no? De ese kilómetro, pues saber cuáles son las zonas menos transitadas. En la zona rural, nosotros lo tenemos más sencillo, ¿no? Somos menos y tenemos muchos más espacios abiertos. Es más sencillo buscar ese espacio donde tú puedas estar con tus hijos de forma tranquila, sin mascarilla y jugando, ¿no? Difícil, no te lo voy a negar, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es intentar, pues, ver en tu radio de acción, ¿no? Aquellas zonas en las que puedan ser menos concurridas. Y si no se puede garantizar esa distancia, pues utilizar mascarilla, que en los niños, pues es, pues bueno, pues una misión imposible muchas veces. Depende de la edad de los niños, bueno, la mascarilla no la toleran. Entonces, pues bueno, mm, a veces como no todos los padres nos toca hacer malabares, pues aquí también, ¿no? A veces eso es difícil. A mi reconocimiento a No los tengo la... profesionales que trabajáis con mascarilla porque la verdad hay que acostumbrarse, Sí, es duro, hay que la verdad. acostumbrarse, no es sencillo, ¿no? Si llevas gafas ya que se te empañan, hay miles de vídeos de gente enseñándote a que no se te empañen las gafas si llevas mascarilla, esa nueva sabiduría popular, ¿no? Bueno, pues para bien o para mal, pues ahora nos está tocando aprender de salud e higiene a marchas forzadas. Tengo más preguntas sobre futurología y estas, bueno, son mías de cosecha propia. Bueno, estamos en fase cero. Si todo va bien, la semana que viene, si no me equivoco, empezamos fase uno. Podremos reunirnos en grupos de 10 personas. Podremos habitar las terrazas a medio aforo que abran y podremos ir haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, más cosas, más actividades, hasta que termine este desconfinamiento por fases hacia esa nueva normalidad. La nueva normalidad, claro, nadie nos habla de qué va a ser, qué es esa nueva normalidad. A mí me asusta un poco cuando me hablan de nueva normalidad, siempre me imagino películas del futuro y todos vestidos con trajes plateados y gafas en fin. ¿Cómo crees que va a ser esta nueva normalidad? ¿Qué habilidades tenemos que aprender en estos meses que tenemos por delante, de verano, afortunadamente? ¿Qué vamos a tener que aprender? Sobre todo pensando en nosotros y Bueno, en los niños también. yo creo que la sociedad ha aprendido muchas cosas ya, ¿eh? O sea, yo creo que, bueno, toda la costumbre ya que ha cogido de lavado de manos, de distanciamiento social, todas esas medidas, esas yo creo que la gran mayoría de la población la ha interiorizado ya y creo que muchas de esas han venido para quedarse, ¿no? Yo lo que quiero, pues creo que la gente también va a aprender, ¿no? O está aprendiendo, ¿no? Que cada uno somos responsables de nuestra salud y en el caso de este tipo de circunstancias, de pandemias, somos también en parte responsables de la salud de los que nos rodean, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad para nosotros y para nuestros iguales, ¿no? Y espero que eso sea algo que realmente la gente, la población, se quede después de todo esto, ¿no? Yo sí que creo que lo que va a pasar después, pues es que, bueno, pues vamos a ir aprendiendo a llevar una vida, bueno, más normalizada, ¿no? Y vamos a aprender, vamos a ir llevando más esa distancia social que antes, ¿no? Teniendo más cuidado en este tipo de momentos, ¿no? De aglomeraciones o de posibilidades de contagios, ¿no? Cuando hay más gente. Entonces, yo creo que eso ya la sociedad lo ha interiorizado y creo que está para quedarse. Espero.
Por lo menos hasta que llegue una vacuna o haya una cura efectiva, ¿no? Que es cuando se supone que Sí, superaremos esa nueva normalidad y pasaremos a eso la es, normalidad normal. normal. A mí me preocupa, ya sé que se sale un poquito de lo que es pediatría, pero bueno, eh, en fin, la pediatría es la especialidad, los 6 años previos los has hecho compartidos con los demás. Eh, adolescentes. Adolescentes, porque todos nos preocupamos de los mayores, todos nos preocupamos de, bueno, pues de la gente, vamos a llamar mediana edad, ¿no? Del trabajo, si ERTE, que si ERE, que si esto, que si lo otro. Nos preocupamos también de los niños, es que los niños, pero ¿y de los adolescentes? ¿Que no se acuerda nadie? Los Que tienen adolescentes son los grandes. están en esa etapa tan crítica de la vida, en la que ni se les está dejando rebelarse, porque claro, ¿contra qué se van a rebelar? ¿No? ¿Qué hacemos con Sí, los sí. adolescentes? Mirache. Pues los adolescentes son los grandes olvidados de, de siempre, yo creo, ¿eh? No de ahora, ¿eh? Yo creo que de siempre, porque, por ejemplo, a nivel sanitario también, o sea, pediatría, que somos sus referentes de toda su vida, ¿no? Sus referentes médicos de toda su vida, de repente, cuando llega esa etapa clave, a la persona que tienen de confianza, desaparecemos, ¿no? A los 14 años desaparecemos y cuando hemos sido su referente de siempre, ¿no? Y con los que tienen mucha confianza, ¿no? Son los grandes olvidados, los pobres, siempre. Y en esto, pues mira, fíjate, pues las medidas hasta los 14 años, los de más, pues, pues difícil, porque nos lo han puesto difícil con las normas también, ¿no? Que de salida, ¿no? A estos adolescentes no se les ha tenido muy en cuenta. Eh, la adolescencia es una etapa crítica, no crítica porque sea difícil, sino es una etapa crítica porque es muy importante, ¿no? En el desarrollo como persona, ¿no? Y encima en la adolescencia el grupo es vital, ¿no? Y pues bueno, pues en esta etapa de confinamiento el grupo físico, ¿no? Como tal, pues ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues bueno, los pobres se tienen que relacionar con el grupo de forma virtual y bueno, y adaptarse a a lo poco que les estamos dejando en este confinamiento, ¿no? Y con estas medidas de relajo del confinamiento pues, que no se ha pensado mucho en ellos, la verdad. Ya. Bueno, evidentemente yo entiendo que las medidas que se suelen tomar no pueden tener en cuenta las casuísticas particulares de los 46,5 millones que somos, está claro. Pero sí que he notado, claro, cuando sacaron la semana pasada, la anterior, el tema de los paseos y tal, y dije, coño, ¿y mi hijo de 15? ¿Sabes? No estaba ni con los pequeños y con Ni los con los mayores, y mayores. alguien me dijo, no, pero si los de 15 ya pueden salir. Y yo, ¿cómo que ya pueden salir? ¿Cómo que ya pueden salir? ¿Desde cuándo pueden salir? Y resulta que sí podían salir. No sé, son estas cosas que pasan. A mí, hablando un poco o retomando un poco esto que cuentas, y vamos a ir cerrando en breve, de que los pediatras sois un poco la referencia de los chavales, de las personas desde que nacen hasta los 14 y de repente, de un día para otro, porque además es así, dejan de serlo. Cuando hay alguna enfermedad crónica, suele ser el mismo especialista que lleva al niño desde que nace. En caso de cardiopatías congénitas, yo lo sé. Y que siguen llevando la cardiopatía congénita hasta la vida adulta. O sea que siempre va a tener los mismos médicos desde que nacen hasta que se cambia el médico, hasta que. ¿Sí? Sí, eso lo hacemos ¿Qué cuando opinas nos de dejan. esto? ¿En qué casos, además de cardiología, sucede esto? Bueno, hay muchos, ¿eh? Bueno, de hecho, en otros países la pediatría llega hasta los 18 años, no llega hasta los 14, en muchos países. Porque la adolescencia es ya hemos dicho, una etapa crítica donde aparecen un montón no solo en patologías crónicas, ¿no? Sino aparecen muchas patologías muy específicas. De hecho, hay una especialidad que es pediatría de la adolescencia, que
profesionales que desarrollan son pediatras, ¿no? Y que llevan a esos pacientes más allá. Sí que es cierto que nos quedamos, entre comillas, ¿no? Con pacientes, ¿no? Con pacientes crónicos, no solo los subespecialistas, sino también nosotros en atención primaria, ¿vale? Y nos quedamos hasta que nos dejan quedárnoslos. Pero sí que es cierto que es un shock para muchas familias, para muchos padres que tienen hijos con patologías crónicas, es un shock el paso a adultos, porque el seguimiento y la atención es totalmente diferente, aparte de la referencia. Entonces, es un gran shock para esas familias y para esos niños. Nosotros, ya te digo que lo que hacemos es intentar alargar muchas veces ese proceso, ¿no? Ese adiós, ¿no? Y muchas veces seguimos ahí. Los padres muchas Sí, veces mientras no te digan que no, es que sí. Sí, o te llaman y, oye, igual el crío tiene ya 20 años. Bueno, porque eres su referente, ¿no? Un referente muy importante que ha tenido durante toda su vida, ¿no? Es otra gran demanda de la pediatría. Es otra gran demanda de la pediatría y creo que haría mucho bien, hablando mal, ¿vale? Haría muy Yo bien a los adolescentes. recuerdo con una pediatra, con una en concreto, que la tuvimos desde que el mayor tuvo 3, no llevaba 3 años, y la pequeña tenía 2. Y hemos estado con ella cambiándonos de horario, de centro de salud, donde te vayas, vamos contigo. Nos da igual, como si te vas a la luna, pero seguiremos contigo porque es verdad que explicar algunas historias clínicas, vale que están apuntadas, sí, vale que uno las puede leer, pero hay veces que la complicación puede llegar bastante más allá de lo que se puede leer en una historia, ¿no? Y al final, detrás de una historia clínica, y yo sé que esto para vosotros también es importante, aunque a veces os tratéis de abstraer, detrás de una historia clínica hay un niño o una niña. Y hay una madre, un padre, que a veces están desesperados y que vosotros sois ellos también. Y inevitablemente se crea un vínculo, ¿no? ¿Cómo lo lleváis esto? ¿De mal o de bien? Mal, me imagino. O bien en otros casos, ¿no? No, yo realmente para mí yo creo que es algo muy positivo de mi trabajo, es algo muy bonito, ¿no? Ese vínculo es un vínculo muy, muy potente. Sí que es cierto que la pediatría, yo siempre digo, para mí es la especialidad más bonita, ¿no? Con la que me río constantemente con mis pacientes, me lo paso muy bien, pero también puede ser la especialidad más dura, ¿no? De todas, ¿eh? Porque cuando realmente ves sufrir a un niño, cuando realmente ves, joder, que le ha tocado algo muy duro a un niño porque le ha tocado, es algo, bueno, pues que se te queda ahí, ¿no? Y todos tenemos a todos nuestros pacientes, ¿no? Hay críticos o que se han muerto, todos los tenemos ahí en nuestro corazoncito, ¿no? Pero es un vínculo muy bonito. O sea, yo realmente tengo pacientes y familias que han pasado más allá de ser mis pacientes y son amigos y son, o sea, pues porque se genera un vínculo muy, muy importante, sobre todo con esas familias de niños crónicos, ¿no? De niños con patologías serias, porque tú estás ayudando y cuidando lo que más quiere una madre y un padre, ¿no? Que sea su hijo o hija, ¿no? Entonces, realmente ese vínculo para mí es un vínculo bonito. Sí que es difícil a veces abstraerse, es difícil y bueno, nada, a veces hay que llorar en equipo también. Ya está. Es así. Sí, yo creo que eso es lo que os hace grande a los grandes pediatras, Irache. Hemos llegado a las 8. No sabes hasta dónde te agradezco toda tu sinceridad, tus respuestas de esta tarde. Te deseo toda la suerte del mundo con el viaje de Mangles, por el bien de nuestros hijos y por el nuestro propio también. Muchos éxitos, muchos éxitos y que vaya todo fenomenal con esa nueva normalidad que tenemos por delante. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y vamos, he estado aquí encantada compartiendo este rato con todos y todas. Bueno, Gracias a y todos. en cuanto nos podamos acercar, con o sin mascarilla, ya nos acercaremos. Eso Muchas está hecho. gracias. A vosotros. Hasta aquí hemos llegado en esta nueva entrega de TEDx Vitoria Gasteiz en directo con Irache Salcedo, pediatra en la OSI de Rioja Alavesa. Nos veremos muy pronto.